Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 20 y siguientes. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Y fíjense que aquí la Biblia de Jerusalén menciona 12 con D mayúscula. No son 12 cualquiera, sino los 12, como se le llamaba a los apóstoles que Jesús había elegido personalmente, D mayúscula. Se pone a la mesa con los 12. Y mientras comían, esa comida era la comida pascual que Jesús anticipa, está comiendo con los apóstoles, ¿verdad? Esa primera parte de la comida pascual no es todavía la cena santa, no es todavía la Eucaristía. Mientras comía, dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle, ¿soy yo acaso, Rabí? Le respondió, tú lo has dicho. Bien, queridos amigos, pues este es el episodio que nos narra la traición de Judas. Pero recuerden que antes de esto Judas se puso de acuerdo con los sumos sacerdotes y ellos, los sumos sacerdotes, le asignaron 30 monedas de plata. Eso de 30 monedas de plata eran 30 siclos, que era el precio de rescate de un esclavo. Ellos le asignaron este monto a Judas. Obviamente Judas estaba preocupado, y Judas lo que quería era aprovechar el contexto de la muerte de Jesús porque él sabía que Jesús iba a morir. Porque el mismo Jesús lo había anunciado, al menos en 3 ocasiones, consta en el Evangelio que iba a morir en Jerusalén. Entonces seguramente Judas pensó que si él le decía a los sumos sacerdotes quién era, no estaba incurriendo en ninguna falta grave, porque el mismo Jesús había pensado pues ya en dar su vida, ¿no? Entonces Judas aprovecha este contexto, ¿verdad?, para sacar provecho de la muerte de Cristo. Ahora, aquí lo que impacta son las palabras de Jesús, que más le vale a Judas no haber nacido. Porque si bien Jesús había pensado en dar su vida por nosotros, Jesús se opone a ese acto de Judas de sacar provecho de su muerte a través del dinero, ¿no? Obviamente, esto, cuando Judas recapacita en lo que hizo, su golpe de conciencia es tan intenso que lo lleva al suicidio, el remordimiento. Ahora, fíjense ustedes cómo la actitud de Judas, ¿no?, es una actitud de corrupción moral, porque no tenía razón de ser que negara al Señor ni buscara un beneficio propio, ¿no?, económico, por el hecho de que Jesús iba a morir en la cruz. Fíjense que esa actitud de Judas, queridos amigos, hoy día es la que a veces lamentablemente se da en algunos miembros de la sociedad, ¿no? Quieren sacar provecho económico de todo. Y se piensa que el que más dinero tiene es el más feliz. Y precisamente por ese apego al dinero mucha gente puede hasta perder su alma. O sea, el mismo Cristo lo dice. Jesús pone en el Evangelio un episodio de un hombre que tenía mucho dinero, había almacenado muchos bienes en graneros y había pensado en derribar esos graneros y construir graneros más grandes siguiendo con esa mentalidad, ¿no?, de acumular bienes. Y Jesús dice, hombre necio,
¿para qué has acumulado tanto si hoy mismo se te va a pedir la vida? O sea, hay gente que piensa que uno es más feliz y uno vive mejor entre más fortuna tiene. Y precisamente pensando en el dinero, pueden perder su alma, porque no miden las consecuencias morales y espirituales que lleva esa acción, que es el caso de Judas. Para Judas era más importante sacar provecho económico de la muerte de Cristo que vivir cuanto Jesús había enseñado. Y Jesús había enseñado que hay que confiar en la providencia, que no hay que apegarse a los bienes terrenales. Y hay gente hoy día, queridos amigos, y esto es escandaloso, ¿no? Con una sociedad en la que nosotros estamos, que se considera cristiana, es impresionante la mentalidad hoy materialista en la que estamos viviendo. Todo en función del dinero, todo en función de los bienes económicos, que le hemos dado una cachetada a lo que Jesús enseña. Y como el mismo Cristo nos dice en el Evangelio, ¿no?, que sus palabras son espíritu y son vida, y que la carne no sirve de nada. Pero hemos invertido la frase de Jesús y se busca más lo material que lo espiritual. Y por esa mentalidad de estar pensando más en lo material que lo espiritual, ¿cuántos actos de corrupción no hay? Corrupción en la administración pública, corrupción en la administración de las empresas privadas, corrupción en una familia, corrupción inclusive individual, cuando una persona piensa solo en el aspecto económico y no en lo espiritual. Esta es una de las razones por las que mucha gente también no se confiesa, no va a la iglesia, juzga y critica el actuar de los sacerdotes, porque se han materializado tanto y quieren justificar sus acciones con esas actitudes, ¿no?, de crítica. Pero allá arriba hay un Dios que todo lo sabe. Y un Dios que mira el corazón continuamente del hombre. Por eso cuando algunos apóstoles se preguntaban, ¿soy yo el que te va a entregar? Jesús decía, no, uno que en este momento va a mojar en la misma fuente que yo. Porque Jesús sabía quién era el traidor, porque Jesús lee el corazón, lee la mente del hombre. Jesús sabía, como dice el Evangelio de Juan, todo lo que había en el interior del hombre. Entonces, ante Cristo, ¿verdad?, nadie puede engañar, digamos, la acción corrupta con una máscara, porque Jesús sabe lo que hay dentro del hombre. Entonces un hombre puede engañar a su mujer, la mujer al marido, podemos engañar aparentemente a una empresa, pero Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y Jesús sabe quién lo entrega por la economía, por el dinero. Bueno, la Semana Santa es una ocasión para considerar, queridos amigos, cómo estamos viviendo, qué es lo más importante para cada uno. O sea, tomemos el Evangelio, pensemos en todo lo que Jesús ha enseñado. La felicidad no la da el dinero. La felicidad no la da los bienes materiales. La felicidad no la da Jesucristo. Jesús lo insistió, pero uno de sus discípulos no quiso aceptar esa oferta de Jesús. La primacía de la vida espiritual por encima de los bienes económicos y de los bienes materiales. Jesús vivió sin nada propio. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pero Judas Iscariote, el traidor, pensó de otra manera, a pesar de todas las enseñanzas que Jesús estaba dando y la forma de vida que Jesús estaba manifestando. Una actitud de abandono, una actitud de entrega, una actitud de sobriedad permanente, ¿no? Para Judas era más importante lo económico, el dinero. Pensaba que con eso iba a ser más feliz. Y fíjense a dónde lo llevó, al suicidio. Sin embargo, ¿verdad?, vemos en Pedro una actitud completamente distinta, porque Pedro también le faltó al Señor, pero no por poner su confianza
en los bienes materiales y en la economía. Aquí el error de Pedro fue otro, ¿no? El pecado de la apostasía. Públicamente negó a Cristo. Y en el fondo, ¿verdad? Esa actitud, digamos, en que Pedro se reconcilia con el Señor fue, pienso yo, más fácil que la actitud de Judas, que no tuvo la ocasión de reconciliarse con el Señor porque lo llevó al suicidio, el hecho de haber puesto el dinero y los bienes por encima de la vida espiritual. Cristo le ofreció a Pedro la oportunidad de levantarse, también se lo ofreció a Judas, pero la actitud de remordimiento pesó más, ¿no?, que la tristeza de Pedro por haberle fallado al Señor. Pedro se reconcilió y luego Jesús le confirma a Pedro su misión de ser cabeza del colegio apostólico, cabeza de los pastores y de las ovejas. Sin embargo, Judas termina con el suicidio. ¿Por qué? Por su orgullo. No tuvo la oportunidad de reconciliarse con el Señor, porque su orgullo fue mayor. Él no aceptó que habiendo sido elegido por Cristo, lo haya traicionado de la manera tan vil, tan corrupta, con el apego a aquellas 30 monedas de plata. No sigamos ese error de Judas, queridos amigos. Por muy grave que sea el error que una persona pueda cometer en este mundo, aún con actos de corrupción, en donde para una persona el dinero, los bienes materiales puede ser más importante que la vida espiritual, Cristo ofrece su perdón a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a todo joven, a todo anciano. Cristo está siempre dispuesto a perdonarle al hombre todos sus pecados, por muy graves que sean. ¿Qué hay que hacer? Hombre, reconocer el amor de Jesús, reconocer el perdón que Jesús ofrece sin límite a todo hombre. Y esta semana, la Semana Santa, es la ocasión precisamente para rendir cuentas a Dios. ¿Cómo? Reconociendo el amor que Cristo nos tiene a todos, sin excepción, que aunque le hayamos podido ofender de muchas maneras, Jesús siempre nos perdona. Está dispuesto a ofrecernos su misericordia. Y nosotros debemos aceptar esa misericordia, reconciliarnos con el Señor y empezar una vida nueva. Esto es lo que la Iglesia nos ofrece cada año, sobre todo en la Vigilia Pascual del Jueves Santo o bien el Domingo de Resurrección, día en que nosotros celebramos la victoria de Cristo frente a nuestras debilidades, cuando Jesús nos ofrece todo su amor y su compasión en medio de los errores que podemos cometer. Vamos a una pausa y luego les invitamos a que hagan sus llamadas y sus preguntas a los teléfonos de Fe TV, el canal de la misericordia.